Tiempo de Brasil, un país en Sudamérica con más de 8.550.000 kilómetros cuadrados. La capital, Brasilia, la lengua oficial el portugués. En 1822, Brasil dejó de ser una colonia portuguesa, el cual se exaltó una rama de la dinastía de Braganza. El segundo emperador, Don Pedro II, fue derrotado en 1889 por una revolución que hubo. Desde entonces Brasil es un país con el nombre de aliados a Estados Unidos de Brasil. Esto en el año 1889, después del derrocamiento de Don Pedro II. La constitución vigente hasta 1930 se adaptaba al modelo norteamericano. Dicho año se apoderó del poder mediante un golpe de Estado de Getúlio Vargas, que no había tenido éxito en las elecciones presidenciales, que anuló la Constitución e inició una dictadura. Todo este desarrollo de la historia fue en el contexto de 1844 para adelante, donde Brasil intentaba adaptarse con los modelos imperiales y no hubo éxito. La historia sigue narrando que Getúlio Vargas fue quien en 1974 formó una constitución de partidarios y sancionó una nueva constitución, pero esa constitución era basada en los fascistas. Italia y Gran Bretaña, que atacaban mediante la facultad fraude, hacía de que el país no pudiera encontrar un rumbo correcto. Los estados, los estates, los tedistas y el cielo invasivo que se desarrollaba a partir del 1800 para adelante, del 1890 para adelante, hacía que los líderes que se aliaran a intentar ayudar a los países inmediatamente se unían a las mafias y a los fascistas. En los años siguientes, Vargas fomentó las ramas brasileñas del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano, así como un movimiento autóctono que los imitaba, el integralismo, el idismo de la comunidad del comunismo se hacía fuerte en Brasil, la autoridad iba moldeándose a nivel comunidad comunistas y los nacionales tenían que integrarse a algún lado de la piel, entre comillas. Satanás Alemania empezó a soberanearse sobre Brasil, los fascistas ya estaban adentro mediante las universidades y había en marcha un Brasil imperial totalmente ajeno al modelo natural. Por estas latitudes, los caifaces que iban y venían para el norte y Brasil quedaba como un medio en los cuales no podía sentir los pies sobre la tierra. A fines de 1937, poco antes de las elecciones presidenciales, Vargas dio otro golpe de Estado y volvió a proclamar una nueva constitución. Por esta se prolongaba su mandato por tiempo indefinido y se le atribuía un poder casi absoluto. Él intentó que lo nacional y lo sociológico ande. Y en ese andar, en ese vivir, en ese poder, en ese comercio, en esa vida natural constante, el integralismo, donde los fascistas y Satanás Alemania iban a estar siendo como socios. La dictadura era inevitable. Vargas era en aquel momento el líder. Se prolongaba el mandato, se le daba el poder, se establecía en primer término una Cámara de Corporaciones que había de ser reemplazada en un momento determinado por un parlamento de elección directa. Por lo demás, sus rasgos eran totalitarios y fascistas.
El sistema recibió entonces el nombre de Estado Novo o de Nueva Democracia Brasileña. De todas maneras, en 1974 y bajo presión norteamericana, Vargas se alejó de los fascistas, reprimió el integralismo y prohibió las actividades de las organizaciones extranjeras de tipo semejante. Al mismo tiempo intensificaba el nacionalismo brasileño, lo cual se manifestó, entre otras medidas, por la implantación de enseñanzas obligatorias de portugués en todas las escuelas, y en algunas se había llegado hasta enseñar alemán. El régimen de Vargas dio a Brasil un enorme impulso económico y también fomentó la inmigración. En 1942, el país se unió a Estados Unidos y a los aliados mediante la declaración de guerra a Italia, a Alemania y a Japón. En 1944 enviaron tropas a Italia y naves brasileñas se enfrentaron directamente a submarinos alemanes, todo por intentar la independencia y la integración de los modelos sectistas dentro del subcontinente. Pero con la derrota de las potencias del eje y con lo que había pasado en aquellos momentos, una creciente oposición, y Vargas anunció el retiro en marzo de 1945. En octubre del mismo año era derrotado por una revolución sorprendentemente pacífica y al cabo de una gestión de 15 años. Como presidente provisional fue elegido su antiguo amigo y colaborador Eurico Gaspar Dutra, candidato de la socialdemocracia y del Partido Obrero de los Brasileños. El Partido Socialdemócrata de Brasil, que no tiene mucho en común con los partidos europeos de igual nombre, como tampoco al Partido Obrero Brasileño, que era el partido de Vargas. Así que fue así que se eligió una asamblea constituyente que se reunió en febrero de 1946 y estableció una nueva constitución. El Senado y las cámaras de diputados, que eran elegidos por 4 años, un voto obligatorio para todos, los mayores que sepan leer y escribir. En los registros se figuraban 7.600.000 electores. El voto era obligatorio para todos los mayores que sabían leer, el presidente era elegido por 5 años y no era reelegido por periodos subsiguientes. Quedaban prohibidos los sistemas y partidos subversivos, opuestos a la democracia y a los derechos fundamentales del hombre, inclusive al derecho a la propiedad, así como la difusión de odios raciales y de clase y la propaganda de guerra. Qué interesante. En 1946, Brasil empezó a luchar en aquellos entonces por todo aquello que los diluvianos, Anás, Caifás, Gomorra, diablos, saduceos, celotes, publicanos, imponen 24 horas para administrar para Satanás. Propagandas de guerra, difusiones de odio, de fascismo, toda clase de origen 844 en los cuales el amado Juan, hermano de Jesús, nunca hubiera imaginado que un versículo iría a hacer tanto daño por desbaratar la esencia de lo que es Satanás. Cierto es que lo que constituye a lo anunciado a las elecciones para cuando estuviera redactada la Constitución, pero que no se realizaron sino recién en 1947, la Constituyente se declaró primer parlamento con un Senado de 42 miembros y una Cámara de Diputados de 286 miembros. Se eligió a Dutra como presidente definitivo, se eligieron gobernantes, Vargas, el nacionaldemócrata conservador, conducido por Almeida y Mangabeira, agrarios, conservadores y el comunista Luis Carlos Prestes. Este fue condenado en 1935 a muchos años de prisión, pero fue amnistiado en 1945. Era como que ya estaba semi-escondido. El Partido Comunista había sido declarado ilegal y después de la revuelta de Bogotá en 1948, Brasil rompe las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, actualmente Rusia, en los cuales se cuentan unidos
tengo entendido principalmente por el BRIC, por el Banco BRIC. Había problemas políticos que continúan hasta el día de la fecha, en mi caso con los bloqueos. Brasil figuraba como un constante conflicto entre los estados federales y el poder central. Río de Janeiro se mantenían aliados a las sextas, a los implantes, a los demonios y al derribamiento de los cielos y al derribamiento del Hijo del Hombre, ya como profecía. Los distintos estados eran celosos de la autonomía, justificada en la realidad por las largas distancias y las comunicaciones insuficientes. Fueron marcadas las diferencias entre los estados, tanto en lo económico y lo social como en lo dialéctico. No ha pasado mucho tiempo desde que se suprimieron los derechos aduaneros internos entre los estados en Brasil, que vendrían a ser los territorios. La nueva constitución daba más fuerza a los derechos de cada línea. El país, de inmensas riquezas, está todavía relativamente poco desarrollado. En gran parte el interior y el oeste de Brasil son selvas jamás soleadas, únicamente habitadas por invasores indígenas. El principal artículo de exportación es el café y las fluctuaciones del mercado provocaron no pocas revoluciones en el país. Hasta que Vargas se apoderó del gobierno, habían dominado el país los plantadores de café y los industriales de San Pablo, los paulistas, junto con los dueños de las ricas minas de hierro del estado de Minas Gerais. El propio Vargas representaba los intereses agrícolas de Río Grande do Sul. En 1932 tuvo que sofocar un alzamiento en San Paulo. Tanto políticamente como económicamente se hizo sentir una oposición en el sur del país, donde vive la mitad de la población en un sexto del territorio brasileño y la región del norte. En el sur la población es casi exclusivamente blanca y el elemento italiano y también el alemán predominan en lo que es San Pablo por medio de los clubes. En el norte es considerable el elemento negro y su mezcla alcanza asimismo al resto de la población. El sureño es en general más activo y trabajador, mientras que en el clima del norte se predispone un estilo de vida más muelle. En el sur, como en todo el país, se acentúa la oposición entre los plantadores de café y la pujante industria. La mitad del comercio exterior se desarrollaba en los Estados Unidos y el segundo gran cliente era Inglaterra. Antes de 1939, Alemania ocupaba el tercer lugar, siempre por allí, ese aire de parecimiento a Argentina. La industrialización hizo rápidos progresos, pero pronto tuvo que hacer frente a un creciente desarrollo del problema social. En lo que respecta al exterior, Brasil tendía a conservar la armonía con Estados Unidos como principio principal y en lo cultural a estrechar las relaciones con la madre patria del continente. Portugal, con quien celebró en 1943 un acuerdo sobre el mantenimiento y difusión de la lengua portuguesa, era el principio de la tradicional cierta tensión que había siempre entre Argentina y el parecidismo con Alemania. Pero en 1953 se forma una idea de un bloque que no prospera. Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Paraguay responderían a un bloque mediante una concertación de un acuerdo común que llevaría adelante Perú, en lo cual no prospera. En 1994, Dilma Rousseff, ya preparándose para gobernar el país en un futuro inmediato, es que da forma al Mercosur, una idea que sale del corazón y de la mente de mi persona, entendiendo de que habían recibido información de que Pablo Sebastián Brachetti podría formar familia con una hebraica del Arca de Noé. A partir de 1945 empieza Río de Janeiro a
otorgar esa posibilidad de independencia a Brasil, y la capital se muda desde Río de Janeiro a Brasilia. La Sexta, viendo lo que sucedía inmediatamente, se mudan al lado de la capital, entendiendo que el Hijo del Hombre estaría en Sudamérica. Brasilia, Brasil, letras de familia, Silvia y Pablo, y no Silvia, Miriam, Federal. Los sueños del cielo, en una omnipotencia y una omnisciencia que solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden tener acceso, habían pensado en algún momento de que América debía tener un arca familiar. Muchas felicidades para todo el pueblo de Brasil. Silvia Miriam Brachetti, que no es mi hermana, fue cambiada y estuvo desde niño en mi hogar, pero no es mi hermana, tampoco es mi esposa. Un momento maravilloso en la historia del país de Brasil, ya que la hebraica que fue electrocutada porque el padrastro tenía documento de Paraguay en el cual no había nacido, tomó liderazgo como hombre y la historia de sangre de mi abuelo, y asumo como esposo y padre sobre una mujer allí en Miami esperándome, según tengo entendido por información extraoficial. Si esto que estoy diciendo es así, reciban mi más afectuoso saludo y felicitaciones la gente de Brasil y Brasilia, la capital de la familia.